desde acá, desde la redacción de Diario El Tribuno. Hoy vamos a tener una charla amigable, una charla amena y una charla a fondo con el doctor Mario del Barco, que esta semana recibió una distinción en la Cámara de Diputados. Y allí la médica y diputada Gladys Pernas dijo: estamos acá ante la presencia del decano de la neonatología. Doctor Mario, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas ¿Es tardes. así? ¿El decano de la neonatología en Salta? Sí, bueno, el Gladys, con el afecto que me tiene, se refirió al padre de la neonatología, ¿no? O el decano. A ver, yo sé que hice cosas importantes, acompañado siempre por un equipo, pero yo debo reconocer que cuando yo vine en el año 80 a Salta, ya había una neonatología que trabajaba con recién nacidos. En el viejo hospital de niños y en la maternidad Luisa de Villar había un servicio de neonatología que le decían cerrado, que lo conducía el doctor Estrada. Y después en el otro lado del hospital de niños había un servicio pequeñito que estaba en ese momento el doctor Naom, la doctora Elena Colton. O sea, habían profesionales que ya trabajaban sobre recién nacidos. Quizás a mí me tocó, y después en el hospital, cuando se inauguró el servicio de neonatología, cuando se unificó y se hizo un servicio que es el que da sobre calle Adolfo Güemes, convocaron a los 6 primeros médicos para hacer guardia y 2 o 3 médicos que conducían. Y allí nació el servicio de neonatología como tal, unificado para toda la provincia. Y yo fui el primer médico de guardia que inauguró la guardia de neonatología en el 1 de marzo de 1981. Así que allí empezamos con el doctor Ruiz García, el doctor Stengur, el doctor Crespo, el doctor Lajat. Empezamos la neonatología, que era una neonatología como existía en la mayor parte del país, muy básica. Entonces quizás a mí me identifican como el padre de la neonatología en el sentido de que por esas cosas de la vida, ese servicio que fue dirigido por el doctor Agustín Magaldi, yo me fui posicionando y me tocó después ejercer los cargos de conducción y conmigo posiblemente, porque yo fui parte de los grandes cambios que se produjeron en la atención neonatal, en los niños, en el cuidado de los niños, en el disponer de tecnología. Un hito, por ejemplo, en ese sentido hay cosas tan interesantes, ¿no? Por ejemplo, un hito fue que en el año recibíamos mucha ayuda de la comunidad. Sí. Había gente que iba a donar al hospital, no teníamos tantos recursos, y me acuerdo que una señora que está en los archivos del Tribuno, Maenza, fue con 1.000 pesos después del año y venía para donar, y 1.000 pesos en entonces eran $1.000, porque era la convertibilidad del 1 a 1. Y allí se compró la primera computadora para un servicio, que era la primera, una T430, con un monitor monocromático, y pudimos hacer nuestra primera conexión a internet con un nodo que estaba en el hospital de niños Ricardo Gutiérrez. O sea que todo eso quizás haya producido ese. Y en ese camino es formar también generaciones de médicos, ¿no? En ese camino, por ejemplo, bueno, en la época del doctor, de Roberto Romero, por ejemplo,
que él convocaba a todos aquellos asociaciones, cooperadoras, cooperativas, no habían muchas fundaciones entonces, pero convocaba en el edificio Horizonte y nosotros fundamos hace 45 años, mi madre, cooperadora Carena, cooperadora de ayuda al recién nacido, que hoy todavía funciona ahora en el Hospital Público Materno Infantil. Entonces, faltaban recursos. Yo debo decirlo con nombre porque creo que es reconocer a la gente lo solidaria que fue. Cancinos, que era un señor acá, un comerciante acá de Salta, no sé si se puede decir el nombre de la casa, pero que era dueño y que debe ser dueño todavía de la Casa del Aro. Él llegó un día y donó 30.000 pesos, que en ese entonces eran $30.000. Y con el doctor Torres, que era el que lo acompañaba, me dijeron, mire doctor, venimos a verlo a usted porque sabemos que usted es una persona que con su equipo, con equipo de enfermeros y médicos, están trabajando y están creciendo en este servicio y queremos ofrecerle este dinero. Y les dije, imagínate, $30.000. En ese entonces era muchísimo dinero. Y dije, yo quisiera, dos cosas le digo. Primero, agradecerles en nombre de todos los niños de la comunidad salteña. Y segundo, decirles que, si me permiten, que invierta la mitad en asistencia. Porque ellos querían comprar monitores para los niños. Digo, y la otra mitad en docencia. Es para un poco contestar tu pregunta. Había que comprar elementos para hacer docencia. Nosotros teníamos un pizarrón con tiza, con el cual hacíamos la docencia por turno, a la mañana, tarde y noche. Y había que formar enfermeras. Las enfermeras eran básicamente, muchas de ellas eran auxiliares, algunas empíricas todavía, y muy pocas profesionales. Con la señora de Yapura, que era la que conducía la enfermería en esa época, y después aparecieron las universitarias, las primeras universitarias, de la mano, que una de las alumnas de ese grupo fue Liliana Corimayo, que después terminó siendo una referente en la neonatología nacional. Qué bárbaro. A usted le toca la parte en donde vienen los niños al mundo, muchos prematuros, y después se le da la primera contención de salud, digamos. ¿Qué significa para usted un niño? ¿Qué significa? Ver el nacimiento de un niño es un espectáculo indescriptible donde para el personal de salud, ¿no es cierto?, que a mí las primeras veces me quedaba azorado de saber cómo el bebé, la madre lo expulsaba y nacía y tenía un poco de tos y yo creía que estaba ahogado. Y después mirar el cordón umbilical, que es fantástico. El cordón umbilical parece que es de mármol, pareciera que es de mármol, ¿no? Es asistir al increíble universo del recién nacido que apenas nace. Uno sabe, en ese momento no teníamos tanto conocimiento, pero a medida que fuimos aprendiendo nos dimos cuenta que el bebé nace dotado de una cantidad de destrezas y de habilidades que las fuimos descubriendo nosotros, como los médicos en el mundo, para este cuidado. El nacimiento de un niño es algo indescriptible. Y cuando el 90% de los niños nacen bien. Lo único que necesitan es que alguien los mire, nada más. Que los miren, que se los dé a su mamá y que su mamá los ponga en el regazo y que hagan el contacto piel a piel y favorezcan el reflejo de búsqueda. Fíjate que ahora ni siquiera se permite secarlos así por encima, pero dejarle húmedas las manos.
y dejarle las secreciones en el pecho, sobre el pecho de la madre, porque el bebé va husmeando y va encontrando el pezón para amamantar desde el primer minuto. Cuando los niños nacen bien, que es el 90%, y se ve que ustedes salteños han nacido muy bien, pero acá debe haber mucha gente, muchos periodistas que si son salteños, han nacido en esa maternidad. Pero teníamos un problema, que las madres no tenían un lugar privado, como en los sanatorios, para tener el trabajo de parto cuando estaban pujando, ¿no? No sé si son padres ustedes, si han tenido... No tenían un lugar privado, eran salas comunes, algunas le han puesto algún tipo de separación, y después iban a una sala de partos donde había hasta 2 camillas, en una misma sala de parto. Yo tengo, por supuesto, y el tribuno también tiene documentado toda esta situación a través de los años, y yo que trabajaba en la neonatología me tocó, con la gestión del doctor Juan Carlos Romero, en el año 95, ser el gerente del hospital. Y yo ya venía pensando de que teníamos que hacer cambios. Y uno de los grandes cambios que se realizó en la maternidad con los obstetras, con el acuerdo con ellos, con compañeros y colegas muy queridos, fue que cambiamos esas salas de parto, donde todo el mundo entraba y donde habían hasta 2 parturientas. Había un quirófano para 2 pacientes. Y eso está en los archivos. Entonces, la madre no tenía privacidad. La madre que está casi semidesnuda para el parto, era una persona que era objeto de personas que entraban, que miraban, que no tenían baños privados, que no había facilidad para lavarse las manos. Entonces, cuando me hice cargo de la gerencia, con el acompañamiento de los médicos y de las médicas obstetras, decimos no, las madres necesitan un lugar diferente. Entonces pasamos la topadora al poco espacio que tenía el hospital, hicimos salas pequeñas, eran pequeñas, pero donde la mamá entraba, hacía el trabajo de parto ahí, sola, en ese momento, después entró el acompañante, que podía ser el papá, que podía ser el compañero, tenía su baño, caminaba, se acostaba, habíamos hecho muebles especiales porque las salitas eran chicas, y en el momento del parto subía la camilla en el mismo lugar, y allí venían los médicos, las parteras y las enfermeras, y todo se hacía en el mismo lugar. Pero la madre no se exponía, y se trataba en lo posible de hacer un parto lo más humanizado posible, disminuyendo disminuyendo las intervenciones, favoreciendo el contacto piel a piel. Y fue el primer ejemplo práctico de que es posible, y fue la primera acción del parto respetado, que hoy tiene una ley, pero que sin embargo Salta, en ese entonces, lo logró. ¿No? A la vanguardia, digamos. Sí, señor. Salta estuvo en ese sentido a la vanguardia, y allí pusimos la primera computadora. Me acuerdo que estaba el doctor Gianpaole, que era el jefe del área, con una computadora donde se informatizaba todos los registros de los nacimientos que antes eran en un libro. O sea, de que fue un hito, eso fue un hito para la atención de la madre. Bien, un hito de salud y también un hito de humanidad. Exactamente. Por ejemplo, los padres nunca se enteraban si había nacido un varón o una niña. Y cuando la madre entraba a la maternidad,
sabían de que entraba y después la veían quizás después de 20 horas o 15 horas cuando tenía el bebé y cuando había horario de visita. Entonces nosotros, como no se podían hacer todos los cambios de golpe, pusimos teléfonos en esas salitas que se comunicaban con el teléfono del que hacía la recepción a la gente. Entonces, claro, entonces se comunicaban por teléfono, ¿cómo estás? ¿Cómo no estás? Acá estoy, con dolor, qué sé yo. Y después fuimos produciendo el cambio y hoy el Hospital Público Materno Infantil, cuando se trasladó, llevó ese modelo de asistencia. Y hoy Salta, a partir del año 2000, que fue al Hospital Nuevo El Milagro, desarrolló 11 salas de esas características, que ahora que han sido un ejemplo para el país. Y nosotros, con el doctor Latorre, que era el médico obstetra que me secundaba en la gerencia, fuimos a Santiago del Estero, a Córdoba, a Buenos Aires, nos invitaron para que fuéramos a mostrar cómo hacíamos lo que en ese momento se llamaba la sala de parto, parto y recuperación. Qué bárbaro. Doctor, lo corro un poquito de eje, sí, y viendo que usted siempre trabaja con niños y siempre toda una vida, digamos, 40 años al servicio de los niños. En la última semana el INDEC dio a conocer cifras de pobreza. Y justamente en la franja donde más pobres hay, 66%, son niños. Cuando pasa eso, ¿qué siente usted? Bueno, siento que Argentina es como una montaña rusa. De golpe sube, después baja, después sube y baja. Y no es un tren eléctrico que se mantiene en el tiempo porque no hay políticas estables que garanticen el bienestar de la población. Pero algunas veces cuando esto decimos los médicos, los políticos se enojan. Pero yo lo dije en la Cámara. ¿Qué significa pobreza? Significa vulnerabilidad, sí, déficit de alimentación, déficit de educación. O sea, va más allá de una cuestión monetaria, digamos. Me alcanza para comprar una canasta de alimentos, me alcanza... O sea, es un complejo de cosas, digamos. Exactamente. La gente es pobre. No tiene recursos fundamentalmente para proporcionar los alimentos básicos. Tiene condiciones de pobreza porque las viviendas no son adecuadas, porque no pueden alcanzar el desarrollo de los utensilios, de la cocina, del gas, de la luz. Entonces los niños se vuelven... Agua segura, cloaca. Por eso es que con esta gentileza que tuvo la Cámara de Diputados, yo aproveché para decir de que yo frente al niño, mi equipo frente al niño, los médicos, los enfermeros, tenemos que tomar decisiones a veces ante niños de que si va a vivir, morirá o no, y si vive será discapacitado, y después ¿dónde va a vivir? Y va a vivir a un lugar allá donde no tiene agua, donde no tiene suministro de luz. Pero los médicos tenemos que tomar estas decisiones y de hecho hemos crecido tomando estas decisiones y mejoró el estándar de vida de la gente. Más allá de la pobreza, tenemos que reconocer que fue mejorando el estándar de vida de la gente. Pero también aumentaron las necesidades para la gente, ¿no? Entonces, más pobreza significa niños poco saludables, con problemas cognitivos, con problemas de educación, que están más expuestos a morir, porque se agrava todo el sistema inmunitario cuando no hay una buena alimentación. Y casualmente ahora te contaba que me voy a una reunión de expertos donde vamos a analizar la mortalidad de Argentina y de las causas por las cuales mueren los niños. Y yo quiero repetir algo que es inadmisible.
todavía más de la mitad de los niños que mueren en el primer año de vida, si mueren 100, 53 son de la neonatología. Qué bárbaro. Claro. Eso hay que reducirlo, digamos. Pero para eso... Para eso hace falta no solamente contemplar infraestructura adecuada con hospitales que reúnan las condiciones necesarias para la atención del binomio madre-hija. Pero hace falta programas de prevención. El programa de los 1000 días, que se lanzó y que está muy bien, que contempla desde la concepción y los primeros años de la vida del bebé y pasando por el nacimiento y de la madre, casualmente trata muchos aspectos de prevención que tiene que ver con los cuidados durante el embarazo, que la gente lo entienda. Vacunación, el agente sanitario, el acceso a los servicios de salud, la atención en lugares que tengan el edificio adecuado, el personal capacitado, con condiciones de seguridad, con condiciones de higiene, con una red de atención que se conecta, pero con mucha eficiencia. Eso se llama regionalización de la atención. Todavía en Argentina tenemos una deuda pendiente con eso. Y hablando de eso, ¿cómo ve usted hoy en día el sistema de salud? Bueno, el sistema de salud tiene serios problemas. No podemos decir de que Argentina se caracteriza por tener un buen sistema de salud. Yo te devuelvo con algunas apreciaciones. Nosotros tenemos en Argentina 24 sistemas de salud. Uno por cada distrito. Uno por cada distrito. Cada distrito tiene sus particularidades y está atravesado por programas nacionales que bajan a los distritos, pero que los distritos los toman si quieren o pueden. Porque muchos programas se vienen con muchas propuestas, pero cada propuesta, claro, cada propuesta uno tiene que disponer del presupuesto. Vamos un poquitito más allá. El sistema de salud de los argentinos también, un gran sector, se atiende con las obras sociales, con los prepagos, con la seguridad social de las personas que hacen aportes y que son más de 350 entre prepagas, entre obras sociales sindicales. Entonces, y uno dice, bueno, doctor, pero en realidad hay muchos sistemas, bueno, casualmente, el hecho de que no haya un sistema de salud único, universal, y toda la gente tenga el acceso a la salud y que esté interconectado, hace que la fragmentación del cuidado, primero la segmentación en tantos sectores que hacen salud, y después la fragmentación, es decir, en el mismo sector los cuidados son diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Hay un niño que en Salta se enferma en el barrio El Tribuno y va a la salita. Y como en la salita no encontró la satisfacción que quería, a lo mejor lo atendieron muy bien y está todo en orden, pero a lo mejor la mamá no se queda conforme porque entonces después de la salita se va al médico particular. No conforme con eso, si el bebé no mejora y por ahí le toca sábado y domingo y se va al hospital. Entonces, un mismo paciente está fragmentado en el cuidado y se utilizan muchos recursos para una enfermedad que a lo mejor lo único que hacía falta era muy buena educación, muy buena contención, pero aparte que la gente no tenga la desconfianza que yo he sentido muchas veces como médico, que decir, no, es del hospital público, pero no, al hospital público hay que sacarle el sombrero y al hospital privado también, no todos somos iguales. Pero el sistema de salud de Argentina está en crisis. Y si ustedes ven ahora, no se consiguen médicos. Las residencias de neonatología que nosotros creamos hace 30 años, quedan vacantes. Nadie quiere hacer la especialidad. Las residencias de pediatría se quedan sin recursos. ¿Y por qué nadie quiere hacerla?
Primero, porque están mal pagas. Primero, están mal pagas. Segundo, son especialidades críticas que demandan un esfuerzo titánico, humano, de estar mucho tiempo en el hospital y de hacer guardias con situaciones críticas, porque no es lo mismo estar en un lugar donde un niño no tiene riesgo de muerte, que todos los días en los niños que tienen riesgo de muerte. Entonces, igual que con las enfermeras, déficit de enfermeras, déficit de médicos. Y si hay médicos, están mal distribuidos. Por ejemplo, ¿y por qué están mal distribuidos? Y bueno, porque las condiciones en las cuales trabajan los médicos, los enfermeros, los fonoaudiólogos, los kinesiólogos, los fisioterapeutas, los terapistas laborales, los técnicos, no encuentran las mismas condiciones en el interior. A eso quería ir. En el Claro. interior siempre hay un déficit de médicos. Claro. Y no se lo puede superar. Pasan los gobiernos y no se puede superar eso. Porque fundamentalmente tiene que ver con el nivel organizacional del sistema de salud. Tiene que ver con eso. Ahora, ¿tiene que ver con recursos? Sí. Sí. Pero para sorpresa de los argentinos, el presupuesto que se invierte en salud en Argentina es muy importante, comparable a países desarrollados. Pero ¿qué es lo que pasa? Al no ser un sistema ordenado, cada uno viene con su librito. Todo lo que hizo el gerente A, el jefe de servicio B, la supervisora, o las especialidades, todo lo que hicieron, cuando cambian los gobiernos, cambian la figura, cambian los decisores, no se mantienen las políticas y entonces volvemos a empezar. Encima se llevan las computadoras con los discos duros, ¿no? ¿Por qué? Porque falta políticas de Estado, por ejemplo, en salud. Bueno, pero en educación sería bueno de que se pongan de acuerdo y que lo declaren un servicio esencial. La educación, la salud y la seguridad son los tres pilares para un país. Claro. Ahora yendo ya a la última parte, ¿qué recuerdo se lleva? ¿Qué recuerdo tiene usted? Si tiene que guardar algo. Yo recuerdo las madres rezando al lado de la incubadora. Yo tengo fotografías emblemáticas donde las madres arrodilladas, rezando por la vida de sus niños. Tengo recuerdos de la gente joven, médica, formada. Muchos de ellos han muerto jóvenes como consecuencia de problemas. Tengo gratos recuerdos, por ejemplo, del crecimiento que ha tenido la enfermería neonatal. Y les podría decir, yo he llegado hasta las lágrimas de que una empresa un día, que lo voy a nombrar, que por ejemplo la empresa Santa Clara de Asís, con la señora Zabaga, Soto, un día en mi cumpleaños me llamaron y me regalaron un ecógrafo para el servicio. Fue el primer ecógrafo portátil que ingresó al Hospital de Niños de Salta, y ustedes no pueden creer lo que eso significa. Antes teníamos que sacar un bebé y teníamos que llevarlo a hacer una ecografía por los pasillos que no tenían ni techo. Entonces, yo recuerdo gratamente la solidaridad de la gente, los hitos que tuvo la neonatología, que por ejemplo nos donen 3 respiradores que cuando tener la primera publicación moderna para educarnos, y pasé malos momentos también, ¿no? Pasamos momentos muy críticos, de mucho disconfort, pero siempre dice que a uno le va quedando lo mejor,
¿no? Hasta que viene el momento del retiro. Y después de este retiro, ¿qué quiere Mario del Barco o qué visualiza a futuro? Bueno, mi retiro no fue bueno. Fue bueno porque fue muy bueno y espectacular porque la gente que me quería me homenajeó y porque mandaron cintas y videos desde Norteamérica, Uruguay, Chile, para agasajarme en un conjunto de videos que hicieron los médicos más encumbrados que yo conocí. Pero me fui mal del hospital porque me fui defraudado. Recibí un destrato que no merecía, al punto de que nunca pude volver al hospital, a un hospital al cual le dediqué 40 años de mi vida. Su segunda casa. Mi segunda casa. Y eso pasó en mi retiro. Bueno, es decir, el que fuera gerente en ese momento y que ahora es la autoridad máxima de la cartera, cuando llegó, si me decía del Barco tiene que jubilarse, me iba. Pero no hacía falta que me mientan, ¿no? Que a mi equipo lo rodeen y le digan acá el doctor del Barco es un ícono, que se tiene que quedar y que tiene que trabajar y tiene que aportar. Y al otro día llamarme y decirme, mirá, no, que hay que hacer. Y esas cosas tienen sus consecuencias.